Bienvenidos a la Escuela Deportiva de Valores, un podcast sobre desarrollo personal, valores, inspiración y un entorno potenciador. Un espacio donde el deporte es más que una competición, supone un camino de crecimiento, disciplina y superación personal. Exploraremos cómo el juego moldea el carácter, cómo los entrenadores inspiran y cómo la familia y el entorno son clave en la formación de los jóvenes deportistas. ¿Estáis preparados para vivir una experiencia en la Escuela Deportiva de Valores? Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo entrenamiento en la Escuela Deportiva de Valores. En el día de hoy quiero que hablemos de algo que puede cambiarlo todo en tu vida deportiva, profesional y personal: la actitud. Porque no siempre podemos elegir las circunstancias, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. Y ahí es donde empieza la verdadera diferencia. La actitud es la manera en la que eliges encarar la vida y el deporte. No depende del marcador, ni del rival, ni de la suerte. Es tan solo tu decisión. La actitud es esa fuerza invisible que puede multiplicar tu talento o hacerlo desaparecer. Es lo que transforma un obstáculo en oportunidad y una derrota en aprendizaje. Y lo más poderoso de todo, la actitud siempre depende de ti. ¿Y tú, qué piensas que pesa más, el talento o la actitud? ¿De qué sirve ser el mejor técnicamente si en el momento clave tu mente y tu disposición no te acompañan? Te contaré la historia de Adrián, con quien coincidí durante mi etapa como gerente de la Fundación del Levante Unión Deportiva, siendo responsable del fútbol base. En aquel entonces Adrián era uno de los jugadores que formaban parte de la escuela de fútbol base de esta entidad. Y en mi intención siempre de ir más allá de los resultados del aprendizaje técnico-táctico, entre los proyectos que introduje fue el de los premios a los valores académicos y humanos, en los que al final de cada temporada deportiva realizábamos un acto donde se premiaba a los jugadores y jugadoras de cada uno de los equipos de la escuela. Se elegía a uno por equipo para cada uno de los premios. Para los valores académicos, este reconocimiento se determinaba no solo teniendo en cuenta el resultado de las notas obtenidas, sino del esfuerzo realizado durante el curso escolar. Y para los valores humanos era el entrenador, junto con los miembros del equipo técnico, los que determinaban el jugador que merecía ese reconocimiento. Pues bien, en una de las temporadas el premio a los valores humanos de uno de los equipos recayó en Adrián, quien perfectamente también podía haber sido merecedor al de los valores académicos. Y en la fecha de celebración de la entrega de los premios, Adrián se encontraba en el extranjero, de viaje de fin de curso, y cuando su familia le comunicó que había sido designado para recibir el citado premio, no lo dudó en regresar a Valencia, para estar presente en el acto. Siendo conocedor de esta situación, el día de la gala, me dirigí a él y le pregunté cómo es que había regresado para asistir al evento, que podría haber recogido en su nombre el premio algún familiar, indicándome que para él era un honor el haber sido elegido por sus compañeros y su entrenador, y que su agradecimiento no sería completo sin estar físicamente presente ese día. Adrián era un ejemplo de actitud dentro y fuera del terreno de juego. Podemos decir que la actitud no es solo sonreír o estar de buen humor, es la disposición mental y emocional con la que afrontas cada entrenamiento, cada partido y cada obstáculo. Es elegir, persistir cuando el cuerpo dice basta. Es mantener la concentración cuando el entorno se vuelve adverso. Es levantarse después de cada caída con más fuerza. En este punto hay una frase utilizada para explicar esta situación que dice: si te caes 1000 veces, te levantas 1001, que es una adaptación de la extraída del poema Avanti, del maestro y poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, conocido por el seudónimo de Almafuerte, y que en su inicio dice: si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. De hecho, dos jugadores pueden tener la misma preparación física y técnica, pero la diferencia la marca cómo uno afronta la presión y cómo el otro se derrumba. La actitud es ese intangible que no se entrena en el gimnasio, pero que se cultiva día a día. Existen valores que podemos asociar
a la actitud, como es la resiliencia, ese seguir adelante después de una derrota, la humildad, reconociendo errores y aprender de ellos, la perseverancia, manteniendo el esfuerzo aunque no haya resultados inmediatos, la mentalidad positiva, ver oportunidades de donde otros ven problemas. Recordemos los entrenamientos de Dražen Petrović, ese maravilloso jugador de baloncesto que desafortunadamente perdió la vida en un accidente de tráfico. Los entrenamientos a solas de Dražen se basaban en una disciplina excepcional y una ambición inquebrantable, realizando sesiones matutinas de cientos de tiros para que su puntería fuera muy buena, realizando horas extras diarias de entrenamiento sumadas a los específicos del equipo y en el gimnasio. Esta rutina, que Dražen tenía autoimpuesta, iniciada desde la infancia con tiros diarios antes de clase, fue clave para su éxito y desarrollo como uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Indicaros que existen herramientas muy sencillas, muy simples, para en el día a día ir practicando, ir entrenando. Y de ellas, en uno de los entrenamientos anteriores, os hablé cuando tratábamos el tema de la comunicación y que es perfectamente aplicable a la actitud. Y es el buendismo, del que os hablaba, que significaba darte los buenos días a ti mismo. Os puedo decir que desde que descubrí esta herramienta la practico a diario y lo hago todos los días por las mañanas, cuando salgo a hacer deporte, con todas las personas con las que me cruzo y a las cuales saludo de esta manera. Buenos días. El buendismo os puedo decir que origina que se dibuje una sonrisa en la cara. Esa sonrisa que se regala, que se recibe, que es compartida. Os voy a contar la historia de 3 abuelitas con las que me cruzaba en un primer instante. El primer día, cuando les di los buenos días, me devolvieron muy educadamente, pero muy serias, el buenos días. Pero lo que sucedió a partir del día siguiente es que cuando veían que nos íbamos a cruzar, levantaban la cabeza y me regalaban una sonrisa con nuestro buenos días. Recordar que sonreír es gratis, que te hace feliz, y es una manera maravillosa de entrenar nuestra buena actitud. El buendismo, no olvidéis, produce efectos mágicos que os invito a probarlos y comprobarlos, y es gratis. En definitiva, la actitud es esa energía invisible que multiplica el talento. Es lo que convierte a un buen jugador en líder, a un equipo en una familia y a una derrota en una lección. Hoy, en este entrenamiento, quiero que pienses en tu actitud. ¿La eliges tú o dejas que las circunstancias elijan por ti? A lo largo de este entrenamiento vamos a ver historias inspiradoras, lecciones de película y reflexiones que giran en torno a la actitud. Porque más allá del resultado y del marcador, lo que siempre queda grabado es cómo elegiste afrontarlo. Y eso, en definitiva, es lo que te define. Esto es Cuentos con Valor, donde las historias son como un viaje con varias etapas. Primero disfrutamos de la aventura tal como se cuenta. Luego descubrimos el mensaje de esfuerzo y compañerismo. Después entendemos la metáfora escondida y a veces hasta sentimos un mensaje más profundo, como un susurro para el alma. Escucha con atención. Cada cuento es un entrenamiento con más de un nivel de juego. Hoy, en la sección del podcast Escuela Deportiva de Valores, Cuentos con Valor, te traigo La montaña de los dos caminos.
Había una vez un joven llamado Elías que vivía en un pueblo rodeado de montañas. Desde muy pequeño soñaba con escalar la más alta de todas, conocida como la montaña del alba, porque se decía que desde allí uno podía ver todo el mundo y encontrar respuestas a las preguntas más profundas del alma. Un día, cuando era mayor, Elías decidió emprender el viaje. Al llegar al inicio del sendero, encontró un cartel de madera que decía: «Hay dos caminos, elige con el corazón, pero camina con la mente». Bajo el cartel, dos flechas señalaban direcciones opuestas. El primer camino se llamaba Fácil Subida, ancho, bien marcado, con muchos caminantes. El segundo, Senda de la Niebla, era estrecho, rocoso y solitario. Elías dudó, pero su instinto lo empujó hacia la senda de la niebla. Pronto la niebla lo envolvió, llovía, había tramos donde resbalaba, otros donde debía trepar, y muchas veces pensó en volver. Se preguntaba si no había cometido un error. En uno de esos momentos de debilidad, encontró a un anciano sentado en una roca, bajo un árbol torcido que sobrevivía contra todo pronóstico en un terreno árido. «¿Por qué sigues subiendo?», le preguntó el anciano. «Porque quiero alcanzar la cumbre. Pero empiezo a creer que no puedo», dijo Elías cabizbajo. El anciano sonrió y señaló una flor que crecía a sus pies, a pesar del frío y la niebla. «¿Ves esa flor? No eligió dónde crecer, no pudo cambiar el viento ni la tierra, pero eligió cómo responder a ellos. Eso es la actitud. No puedes controlar la niebla, pero puedes decidir cómo caminar a través de ella». Elías guardó silencio, sintió que algo dentro de él cambiaba. Esa noche durmió bajo un árbol empapado, pero por primera vez no se quejó. Al día siguiente, aunque los obstáculos seguían, su mirada era distinta. Cada piedra era un maestro, cada caída una lección, cada paso una decisión. Semanas después, llegó a la cumbre. Estaba exhausto, con la ropa rota y el cuerpo cubierto de cicatrices. Pero en sus ojos brillaba una fuerza nueva. La convicción de que su actitud había sido más importante que la dificultad del camino. Desde la cima, no solo vio el mundo, vio quién era ahora, y comprendió que muchos eligen el camino fácil, pero pocos descubren su grandeza porque no se atreven a desafiar su propia actitud. Desde entonces, Elías no fue conocido por haber subido una montaña, sino por enseñar a otros cómo mirar la vida, no como algo que sucede, sino como algo que se decide. La actitud no cambia las circunstancias, pero sí cambia cómo las enfrentamos, y eso al final lo cambia todo. A veces, creemos que lo importante en la vida es el camino que elegimos, pero lo que realmente marca la diferencia es cómo lo recorremos. Aquí tenemos un claro ejemplo con Elías. La actitud es esa brújula silenciosa que convierte un obstáculo en aprendizaje, un error en oportunidad y una caída en impulso para levantarnos. Recordemos siempre, no controlamos lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos a ello. Esa respuesta, esa actitud, es la que puede transformar cualquier sendero en una verdadera cumbre personal. La actitud no cambia las circunstancias, pero sí cambia cómo las enfrentamos. Y eso, al final, lo cambia todo. Y hasta aquí, Cuentos con Valor en el día de hoy. Deseo que hayas disfrutado de esta maravillosa historia de Elías y que haya supuesto para ti un aprendizaje.
Nos escuchamos en el próximo entrenamiento, donde un nuevo cuento llegará hasta ti en Cuentos con Valor. Hay deportistas que no solo conquistan títulos, sino que desafían las probabilidades y cambian la historia del deporte. Bienvenidos a Vidas que Inspiran, el espacio del podcast Escuela Deportiva de Valores, donde descubrimos a personas que nos enseñan que la verdadera victoria está en levantarse siempre, incluso cuando todo parece en contra. Detrás de cada trofeo hay una historia, detrás de cada triunfo un sacrificio, y detrás de cada deportista una persona que lucha, sueña y aprende. Novak Djokovic es uno de ellos, y hoy, en Vidas que Inspiran, recorremos su historia. Imagina tener 8 años y en vez de despertarte con el canto de los pájaros, lo haces con el sonido de las bombas. Imagina correr hacia una pista de tenis mientras sobrevuelas los ecos de una guerra. Imagina tener un sueño en medio del caos. Esa fue la infancia de Novak Djokovic. Nacido en Belgrado, Serbia, en 1987, creció en una época en la que la guerra marcaba cada esquina de la ciudad. Mientras otros buscaban refugio, él encontraba su fortaleza en una pista de tenis improvisada. Con una raqueta más grande que sus brazos, ya soñaba con ser el número 1 del mundo. Pero no era solo un sueño, era una necesidad, era su salvavidas. Entrenaba en condiciones que hoy parecerían inverosímiles, bajo sirenas, con cortes de electricidad, a veces sin agua, sin lujos, sin excusas, con hambre, sí, pero no de comida, sino de propósito. Novak entendió muy pronto que las circunstancias no definen tu destino, pero sí tu actitud. Y su actitud era inquebrantable. Pocos apostaban por él cuando comenzó en el circuito profesional. Tenía rivales gigantes enfrente, Federer, Nadal, ídolos mundiales. Y al principio él era el forastero. Aplaudían más los errores de Djokovic que sus aciertos. Pero, ¿sabéis qué? Él transformó cada silbido en gasolina, cada crítica en energía. No pidió permiso, trabajó, cayó, se levantó, aprendió, volvió y venció. Final de Wimbledon 2019. Federer y Djokovic siguen luchando en la pista tras más de 4 horas. 15.000 espectadores los miran desde la grada, millones desde la televisión. Quinto y definitivo set. Los dos jugadores ganan sus saques y se mantiene una igualdad máxima, 7-7. En el turno de saque, Djokovic comete 2 errores graves y acaba perdiendo el juego, 8-7. Se rompe la igualdad y Federer está a un solo juego para ganar con su servicio, una gran ventaja en la hierba de Wimbledon. Tras un intercambio de puntos, Federer consigue 2 grandes saques directos que le dan 2 pelotas de partido, 40-15. Djokovic está al borde del abismo. Tras más de 2 semanas de torneo y 4 horas de partido, por 2 errores ha pasado en solo 3 minutos de igualdad a estar a un solo paso de perder. Frustración, rabia, desánimo son algunas de las emociones que seguramente sintió Djokovic en ese momento. Muchas e intensas emociones y solo unos segundos para recomponerse. Lo normal aquí es venirse abajo o perder la concentración por quedarse enganchado en los errores cometidos y en la frustración. Pero Djokovic dejó estas emociones a un lado y simplemente siguió jugando
como si fuera el primer punto del partido. A continuación, ganó los siguientes 6 puntos para igualar de nuevo, 8-8. Llegaron al desempate 12-12 y lo ganó con claridad, 7-3. Esto es flexibilidad psicológica en acción. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró seguir en el juego con todas esas emociones? La primera clave es tomar conciencia, conocer y reconocer qué hay en tu mente en ese momento preciso. ¿Qué pensamientos, emociones y sensaciones? Lo siguiente es la habilidad de concentrarte en la acción, aunque haya emociones intensas de por medio. Estas habilidades hay que entrenarlas, no es fácil, pero es posible. Djokovic no siempre ha sido tan sólido mentalmente, más bien al revés. En sus primeras 7 temporadas como profesional, era frecuente verle perder el control y la concentración en momentos decisivos de gran tensión. A pesar de eso, consiguió situarse en el número 3 del ranking mundial, pero muy lejos de Federer y de Nadal. Hasta esa fecha, de 2010, Djokovic había conseguido un título de Grand Slam, máximos torneos del tenis, frente a los 9 de Nadal o a los 16 de Federer. Pero ese año Djokovic empezó a prepararse psicológicamente con Igor Cetojevic, un terapeuta deportivo serbio, introduciendo en su rutina métodos y técnicas de entrenamiento psicológico basadas en el enfoque ACT y el desarrollo de valores éticos. También cambia aspectos importantes en su dieta. La siguiente temporada, la 2011, es un año récord. Gana 3 títulos de Grand Slam, entre otras muchas victorias para ponerse en el número 1 del mundo por primera vez. En los siguientes 10 años, desde que introdujo e implementó esos cambios, ha dominado claramente y superado a 2 genios como Nadal y Federer. Los datos son indiscutibles. De 2011 a 2021, 19 títulos de Grand Slam frente a 11 de Nadal y 4 de Federer. 31 victorias en Master 1000 frente a 28 de Nadal y Federer juntos. En definitiva, más allá de sus trofeos, que son muchísimos, lo que realmente inspira de Novak Djokovic es su mentalidad, su disciplina casi científica, su fe en el cuerpo, en la mente, en la meditación, en el equilibrio emocional. Todo eso lo convirtió no solo en un campeón, sino en un ser humano más completo. Hoy, cada vez que habla, agradece a la vida, a su familia, a sus orígenes, a su país. Él, que lo tuvo todo en contra, nunca olvida de dónde viene. La historia de Novak Djokovic no es solo una historia de tenis, es una historia de superación, resiliencia y enfoque. De cómo incluso cuando el mundo parece en guerra, se puede encontrar la paz en un sueño y luchar por él. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que el entorno no te acompaña? ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo? Quizá es el momento de recordarte que tu actitud es más fuerte que cualquier obstáculo. El recorrido de Novak Djokovic, que a sus 38 años, nos recuerda que la inspiración nace cuando la pasión se combina con la perseverancia. Su vida es testimonio de que los límites pueden superarse, que el carácter se forja en la dificultad y que los valores que defendemos son al final el mayor legado que dejamos. Así, cerramos este episodio de Vidas que Inspiran, con la certeza de que cada raquetazo de Djokovic es también una lección para todos. Creer en nosotros mismos, luchar con humildad y nunca olvidar que la verdadera grandeza está en compartir lo mejor de uno con el mundo. En el deporte, como en el cine, hay historias que van mucho más allá del resultado o del final feliz. Historias que nos recuerdan que la grandeza no siempre está en ganar, sino en lo que aprendemos en el camino. Hay películas que nos hacen reír, otras que nos emocionan,
Pero también están esas que nos invitan a mirar dentro de nosotros y entender que cada reto, cada caída y cada logro tienen un valor que trasciende la pantalla. Por eso nació esta sección, Lecciones de Película. Un espacio donde el cine y el deporte se dan la mano para enseñarnos que el esfuerzo, la constancia, la humildad o la superación no solo son palabras, son actitudes que se entrenan cada día. En cada entrenamiento de este podcast descubriremos una historia inspiradora, analizaremos su mensaje y encontraremos juntos ese valor que podemos aplicar fuera del terreno de juego, en nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestras relaciones, porque al final tanto el deportista como el protagonista de una buena película se enfrentan a lo mismo, al miedo, a la presión, a las dudas, pero también a la oportunidad de crecer y de aprender y de inspirar a otros. Así que acomódate, deja que las imágenes cobren vida en tu mente y prepárate para descubrir que cada historia, cada partido y cada escena pueden convertirse en una auténtica lección de vida. Por eso, en Lecciones de Película, donde el cine se convierte en maestro y el deporte en el escenario perfecto para aprender a ser mejores, en el día de hoy llega El Guerrero Pacífico, una película de 2006 protagonizada por Nick Nolte. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, Dan. Encuentra el amor en lo que hace. ¡Mírame! Mírame. Llevo un clavo en la pierna. Ser guerrero no es ser perfecto, o salir victorioso, o ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil. Es su único coraje. ¿Y cómo crees que puedo entrenar? He tenido un accidente. El accidente es tu entrenamiento. La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. ¿Como si nada hubiera pasado? Un guerrero actúa, el tonto sobreactúa. ¿Y si no puedo hacerlo? Eso es el futuro. Ya lo verás. ¿Por dónde empezamos? No hay que empezar ni parar. Solo hacerlo. Dan Millman, un joven gimnasta prometedor con una vida aparentemente perfecta y que sueña con ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, sufre un accidente de tráfico que lo aleja del deporte, amenazando su carrera. Guiado por un misterioso mentor llamado Sócrates, Dan inicia un viaje de transformación interior para descubrir el verdadero propósito de su vida, aprendiendo que la verdadera fuerza está en la mente, el presente y la actitud ante la vida. Esta película nos transmite una serie de valores que me gustaría reseñar y destacar, como son el autoconocimiento, presencia y conciencia plena viviendo el presente, la humildad, la resiliencia, la superación personal, la gestión del ego, la disciplina interior y la disciplina mental. Existen momentos clave, como son el primer encuentro con Sócrates en la gasolinera, el accidente de moto que cambia la vida de Dan, el regreso a los entrenamientos desde otra mirada, las enseñanzas de Sócrates sobre el aquí y el ahora, el regreso a la competición con una mentalidad renovada, aplicando todo lo aprendido. Es evidente que existe una conexión con el deporte y la vida real, ya que nos enseña que el verdadero rendimiento no depende solo del físico, sino de la mentalidad y de la capacidad de estar presente. El deporte se convierte en metáfora de la vida. El resultado, la meta, no es lo importante, sino el camino, viviendo intensamente el proceso. ¿Cuántas veces te has enfocado solo en el resultado y te has perdido en el camino? ¿Qué papel juega para ti estar presente en lo que haces en tu rutina diaria, deportiva o no? ¿Quién ha sido tu Sócrates en la vida? Dicen que las buenas películas no terminan cuando se apagan las luces, terminan cuando algo dentro de ti cambia. Y eso es lo que ocurre también en el deporte, cuando una historia te inspira, cuando un gesto te conmueve, cuando una actitud te recuerda que rendirse nunca es la mejor escena. Cada película que traemos aquí, a Escuela Deportiva de Valores, deja una enseñanza, una semilla que puede crecer en nosotros
si la cuidamos con compromiso y con pasión. Porque las lecciones que nacen en la pantalla cobran sentido cuando las llevamos al terreno de juego de la vida. El cine nos demuestra que los héroes también dudan, que los campeones también caen, y que el verdadero valor está en levantarse con más fuerza y más humildad. Por eso, más allá del entrenamiento, cada historia que vemos, cada emoción que sentimos, puede convertirse en un espejo que nos inspira a ser mejores deportistas y, sobre todo, mejores personas. Esto fue Lecciones de Película, un espacio donde el cine y el deporte se unen para recordarnos que los valores no solo se aplauden, se practican. El talento abre puertas, pero es la actitud la que te permite atravesarlas. Porque en el deporte, como en la vida, no siempre gana el más fuerte ni el más rápido, gana el que nunca baja los brazos, el que elige levantarse una vez más, el que afronta cada reto con la convicción de que siempre se puede dar un paso más. En una reflexión del actor Denzel Washington, hacía mención a 3 aspectos importantes relacionados con la actitud, cuando decía: sueños sin metas son solo sueños y al final solo traen decepción. En el camino para alcanzar tus sueños debes tener disciplina, pero más importante aún, porque sin compromiso nunca empezarás, sin constancia nunca acabarás. Cuando confías en ti mismo, tienes el poder para perseguir tus sueños y alcanzar la grandeza en lo que haces. Recuerda esto, tu actitud es tu firma. Es lo que habla de ti cuando el marcador no te acompaña, cuando el cansancio pesa y cuando nadie te está mirando. Y esa firma, solo tú decides cómo escribirla. Hasta aquí este entrenamiento de Escuela Deportiva de Valores. Deseo que lo compartido haya sido de tu interés. Y te animo para que, si no lo has hecho ya, te suscribas a este podcast en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify, YouTube, iVoox, donde te agradecería que puntuaras o valoraras positivamente el podcast para poder crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo entrenamiento, donde en la sección La otra cara del deporte tendremos la visita de Luis Cova, técnico entrenador de fútbol guineano que, tras su paso por las canteras de equipos españoles como Real Madrid, Rayo Vallecano y Levante Unión Deportiva, actualmente dirige en Francia la Escuela Leones de París y realiza la labor de scouting con la Federación de Fútbol de Guinea-Bissau. Gracias por estar y por formar parte de esta familia de Escuela Deportiva de Valores. Cada entrenamiento, cada desafío y cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo. Deja tu comentario y únete a esta comunidad donde el deporte se vive con pasión y propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escuela Deportiva de Valores. Sigue avanzando dentro y fuera del campo.